Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que nos acompañe en esta mañana donde tenemos nuestra escuela sabática. Nuestro trimestre es el clímax del pacto, donde hemos estado hablando el Antiguo Testamento en el pacto antiguo, y ahora tenemos una hermosa lección que habla de Jesús. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Tenemos la lección 2 donde habla Jesús el justo. Y vamos a ver nuestro texto base. Le invito a que tome su Biblia, donde hemos de estudiar la palabra de nuestro Dios. Nuevamente, nuestro título es Jesús el justo. Nuestro texto base se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8, donde vemos ahora a nuestro Señor Jesucristo, que estando en la condición de hombre, ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo que viene y nace de aquella Virgen de María, y dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, donde Él obedece a su Padre Celestial y es obediente hasta la muerte. Y sabemos que le tocó vivir un tiempo en el que Él viene y muere por cada uno de nosotros. Su sufrimiento, su momento que estuvo en el Calvario, donde fue crucificado, donde clavaron sus manos. Gloria sea nuestro Dios, porque cada uno de nosotros por ello fuimos redimidos con su sangre. Nuestro objetivo en esta lección es ver cómo Jesús cumplió la ley moral del amor, y donde vamos a estar hablando allá de Éxodo 20, donde esa ley moral, donde nuestro Dios nos enseña a cada uno de nosotros cómo Él cumplió la ley moral y cómo es lo que ahora Él desea para con cada uno de nosotros. Ver cómo Jesús cumplió la ley moral del amor mediante una vida perfecta, en perfecta obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Cómo nuestro Dios viene y cumple la ley al obedecer exactamente lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y cómo ahora cada uno de nosotros en esta vida podemos decir glorias a nuestro Dios, que también nos ha enseñado a que cumplamos la ley moral del amor, donde nuestro Dios desea de cada uno de nosotros que le amemos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, y también desea que amemos a nuestro prójimo. Pues vamos a tomar la palabra de nuestro Dios nuevamente, y vamos ahora al libro de Mateo capítulo 4, y vamos a empezar del 1 en adelante, y vamos a ver la enseñanza que nos da. Yo creo que ya vimos a Mateo capítulo 1, donde nos enseñó a que nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, cómo nuestro Dios viene y habita con el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, cómo nos justifica por medio de Jesucristo, cómo nos viene la gracia a cada uno de nosotros por medio de ese don, ese regalo que nuestro Dios da al hombre para que pueda acercarse nuevamente a nuestro Dios. Y nuevamente uno de los textos favoritos de mucha gente de la palabra de nuestro Dios es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entrega a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas podamos tener la vida eterna. Y mira lo que dice ahora, hablando de Jesús el justo, de qué manera obedece Él a nuestro Dios. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora llega un momento donde nuestro Señor Jesucristo va a pasar también por la tentación, mas sin embargo vemos la confianza, la seguridad, y no va Él solo al desierto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que como todos, cada uno de nosotros somos tentados, tenemos que pasar por ese fuego que nos purifica. Nuestro Señor Jesucristo de la misma manera. Y mire lo que hace el tentador o el diablo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces viene la tentación ahora con nuestro Señor Jesucristo, y sabemos todos que cuando ayunamos por ciertos días, inmediatamente la hambre es la que llega a nuestra vida. Y mire el momento en el que el diablo o Satanás llega para poder tentar a nuestro Señor Jesucristo, y cómo nuestro Señor Jesucristo sale adelante. Y dice el verso 3, y vino a Jesús el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di
que estas piedras se conviertan en pan. Vemos cómo llega el tentador para tentar a nuestro Señor Jesucristo y le dice, si eres el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿era Jesús el Hijo de Dios? Claro que sí. Así que le tienta con algo que es cierto, que es real, pero dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero mire la contestación de nuestro Señor Jesucristo, conociendo la palabra de nuestro Dios, no se desubica de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Él respondió y dijo, escrito está. Utilizando la palabra de nuestro Dios, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto lo podemos ver en Deuteronomios 8:3, donde nuestro Señor Jesucristo contesta a Satanás con la misma palabra de nuestro Dios. Ahora vamos al verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. Nuevamente utilizando esta frase, si eres hijo de Dios. Y claramente Jesús era el Hijo de Dios, mas no por esta razón iba a obedecer a Satanás. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo creo que nos damos cuenta que algo que el mismo Satanás también está utilizando a la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Y este es el Salmo 91:11. Ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo contesta con la palabra de nuestro Dios. Ahora el mismo Satanás también está utilizando la palabra de nuestro Dios. Pero mire lo que dice también en el verso 7. Jesús le dijo, escrito está también. Nuevamente utilizando nuestro Señor Jesucristo la palabra de nuestro Dios, identifica que Satanás ha utilizado la palabra de nuestro Dios. Bueno, él ahora dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Nuevamente, cuando menciona escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, yo creo que podemos encontrarlo en Deuteronomio 6:16. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza la palabra de nuestro Dios? ¿Para qué? Para enseñarle al diablo que la palabra de nuestro Dios es poderosa. Y dice el 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Nuevamente llega el tentador y le dice, te doy todo esto si tú me adoras. Y sigue siendo nuevamente nuestro Señor Jesucristo utilizando la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Una vez más utilizando la palabra de nuestro Dios, le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13 es el enfoque de nuestro Señor Jesucristo, palabra del Antiguo Testamento. El diablo entonces le dejó y dice, y aquí vinieron ángeles y ¿qué? Y le servían. Glorias a nuestro Dios. El propósito de los ángeles, donde siempre están al servicio de cada uno de nosotros, ahora llegan con nuestro Señor Jesucristo y ha vencido la tentación el Hijo de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Ahora veamos también Romanos capítulo 5:12 en adelante, donde también tenemos esta hermosa lectura donde nos va a ayudar a nuestras preguntas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y yo creo que nos vamos al libro de Génesis, donde nos damos cuenta que el pecado entra al mundo por un hombre y ese hombre es Adán. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Cada uno de nosotros, la herencia que hemos recibido ha sido la muerte a consecuencia del pecado de un hombre, aquel Adán. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, de tal manera que Adán peca, llega la muerte y la muerte pasa a cada persona, que ahora cada uno de nosotros recibimos la muerte a consecuencia del pecado. Yo creo que nos dice Eclesiastés, he aquí hallado esto, que Dios hizo al hombre justo, perfecto, mas ellos se buscaron sus propios males, por cuanto todos pecaron. Y esa es la importancia de que nuestro Señor Jesucristo en su nuevo pacto viene a rescatarnos, porque estábamos bajo maldición, estábamos bajo la pena de muerte. Dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. No había una ley escrita, pero sí había una ley verbal. Y si recordamos lo que le dice nuestro Dios a aquel matrimonio, el día que comieres de ese fruto, de cierto morirás. Es la ley que había. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Y sigue diciendo ahora el verso 14, donde nuevamente estamos hablando de Jesús el justo. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán
hasta Moisés, donde la muerte vino a los hombres, donde la muerte surgió y luego llega Moisés y nuestro Dios le entrega la ley para apuntar hacia el pecado. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual figura del que había de venir. Ahora tenemos que la muerte entró al mundo por medio de Adán, pero ahora tenemos algo maravilloso, que aparece el Hijo de Dios, donde ahora, así como estaba el Adán terrenal, ahora llega el Adán celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel nos trajo la maldición, Jesucristo ahora nos va a traer la vida eterna. Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más por la mucha gracia ahora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la transgresión entonces viene la muerte, viene el pecado, pero ahora por la muerte de nuestro Señor Jesucristo viene la gracia, y de tal manera que ahora tenemos la gracia a nuestro favor, donde podemos acercarnos estando nosotros lejos de las promesas. Ahora por su gracia cada uno de nosotros recibimos ese hermoso don de nuestro Dios por la gracia de un hombre, y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente recordemos, por un hombre vino el pecado, por Adán vino el pecado a cada uno de nosotros, pero ahí llega la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esa gracia es la que ahora nos ha redimido, nos ha salvado, siempre y cuando aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice el 16, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por el pecado de Adán, cada uno de nosotros estuvimos alejados de las promesas de nuestro Dios. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo, que nos libera, y por medio de su justicia y por medio de su gracia, ahora cada uno de nosotros tenemos el acceso a la vida eterna. Y ahora dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él viene y hace camino para cada uno de nosotros, para que nos acerquemos ante su gracia por medio de Jesús el justo. Dice el 17, Romanos 5:17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ese es el hermoso regalo que nuestro Dios nos ha traído ahora a cada uno de nosotros, que por medio de la gracia, que por medio del don de la justicia, ahora dice la palabra nosotros que fuimos justificados gratuitamente. Ahora, ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, por medio de esa gracia que Él da a cada uno de nosotros. Dice el 25:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, cierto, el pecado avanzó y avanzó, pero llegó ahora la gracia que nos redime, que nos da el momento de acercarnos ante nuestro Dios y nos purifica a cada uno de nosotros. Dice el verso 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, nuevamente el pecado reinó para muerte, que todos los hombres están destituidos de la gloria de nuestro Dios, pero llegó la gracia, la justificación, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia. Justificados ahora somos ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de nuestro Dios es vida eterna. Dice, para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo, gloria sea a su nombre. Así que cada uno de nosotros ahora tenemos que pensar el hermoso regalo que nuestro Dios ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora llega la gracia, llega la justificación, donde podemos acercarnos ante nuestro Dios. Aun cuando el hombre había pecado, estábamos muertos. Quiero que sepan que Él vino a darnos vida, y dice la palabra de nuestro Dios, vino a darnos vida en abundancia. Ahora también tenemos otra hermosa palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos capítulo 3. Y ahora vamos a ver lo que nos dice Hebreo, lo que nos dice Pablo por medio de esa carta. Dice Hebreos 3:1 en adelante,
Por tanto, hermanos santos, mire cómo se introduje ahora Pablo para hablar a los hebreos. Hermanos, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y yo creo que hasta nuestros tiempos todas estas palabras quedan también para con cada uno de nosotros, donde somos participantes del llamamiento celestial, ese llamamiento de nuestro Dios. Dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de nuestro Dios. Aquí está haciendo una comparación ahora a Moisés. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es un Jesucristo oculto, pero llega el Nuevo Testamento y aparece un Jesucristo ahora revelado para con cada uno de nosotros. Y vemos la fidelidad que está hablando ahora de Moisés, la fidelidad que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de nuestro Dios. Yo creo que vemos la fidelidad también de Moisés, aun cuando le tocó un pueblo rebelde. Quiero que sepan que él caminó tomado de la mano de nuestro Padre Celestial. Dice el 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Hablando nuestro Señor Jesucristo. Y si recordamos aquel Moisés que viene bajando cuando trae la ley, y nos damos cuenta su rostro cómo resplandece. Bueno, aún nuestro Señor Jesucristo mayor gloria tuvo. Y si recordamos lo que nos dice el libro de Juan, donde dice, vimos su gloria como gloria del unigénito. Aún cuando estaba en carne, quiero que sepan que vimos su gloria como gloria del unigénito. Dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Quien hizo el universo, quien hizo el océano, que hizo los cielos, es nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra de nuestro Dios que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Así que Él es mayor porque Él hizo ¿qué? Todas las cosas. Y dice el verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de nuestro Dios. Aquel varón hablando de Moisés, donde es un varón fiel, que aún en los momentos difíciles se mantuvo fiel Moisés ante aquel pueblo, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Aquel Moisés, podemos decir, en una sombra donde aparece nuestro Señor Jesucristo, donde nos enseña el gran libertador, donde vemos en el Antiguo Testamento que Moisés libera al pueblo de Israel por su fidelidad, mas sin embargo acá vemos la palabra de nuestro Dios, la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo para liberarnos. A Moisés liberó de la esclavitud, mas sin embargo ahora nuestro Señor Jesucristo nos libera del pecado. Dice el 6, porque Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ahora nos dice que cada uno de nosotros venimos siendo su casa, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora queda de cada uno de nosotros, así como Moisés fue fiel, así como nuestro Señor fue fiel en su promesa, ahora desea que cada uno de nosotros seamos fiel a nuestro Dios y de esa manera poder alabarle y servirle. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Hablando de nuestro Dios, de que aquel pueblo hacía holocaustos, expiaciones, mas sin embargo ya no era de la manera que nuestro Dios deseaba para con el pueblo. Entonces dije, he aquí que yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como no se está haciendo la voluntad que nuestro Dios quiere con los holocaustos, el Hijo de Dios es mandado ¿para qué? Para redimirnos y para hacer el holocausto. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Si recordamos allá a donde estaba aquellas leyes de los sacrificios, nuestro Dios no se agradó de ellos, puso sus leyes, mas sin embargo el pueblo quebrantó a las leyes de nuestro Dios. Y diciendo luego, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
quita lo primero para establecer esto último. Llega el Hijo de Dios para establecer el nuevo pacto. En esta voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora vemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos ver cuando dice allá Juan, ella el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde tuvo que ir hasta la cruz. ¿Para qué? Para con su sangre cada uno de nosotros ser redimidos. Dice la palabra de nuestro Dios, comprados, somos carísimos porque fuimos comprados con un precio carísimo, con la sangre del Hijo de nuestro Dios. Ahora veamos qué nos dice nuestro cuaderno de escuela sabática, nuestra introducción. Mediten esto y dice: si hay una cosa en la cual los apóstoles insisten, es en la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cada uno de ellos menciona cómo nuestro Señor Jesucristo es un ser que no pecó. Dice, ese es un ingrediente esencial en la eficacia de la cruz y en establecimiento del nuevo pacto, donde ahora vemos el nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el santo y el justo, y lo podemos ver en Hechos 3:14. Nuevamente, el santo y el justo, al que no conoció pecado, nos dice 2 Corintios 5:21. ¿Por qué? Porque él cumplió la ley y fue un hombre que permaneció en pureza hasta su muerte y que fue tentado en todo, que yo creo que lo vimos, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Jesús no hizo pecado. 1 Pedro 2:22. Él es el justo y no hay pecado en él. 1 Juan 2:1 y 3:5, donde estamos viendo que él es el justo, no cometió pecado, y gloria sea a nuestro Dios que llegó hasta la cruz en obediencia para rescatarnos de la muerte. Los apóstoles, dice la palabra de nuestro Dios, los apóstoles son muy claros en definir qué es pecado. Y eso es algo que estamos viendo. El pecado lo traíamos arraigado en nuestra vida, pero ahora somos liberados. Tal como se sostiene dice en nuestro Dios del pacto, la enseñanza del Nuevo Testamento es consistente en que el pecado es la transgresión de la ley, donde el hombre no obedeció las leyes de nuestro Dios, tanto las leyes civiles como las leyes morales, como las leyes que nuestro Dios dio allá en su santo monte en Éxodo 20, donde ahora el hombre es transgresor de la ley. Romanos 3:20, 5:20, 7:7 al 9, 1 Corintios 15:56, 1 Timoteo 1:9, Hebreos 10:17, Santiago 2:9, 1 Juan 3:4, donde el hombre ha transgredido la ley de nuestro Dios. Sigue diciendo, esto es muy importante para entender la relación entre el antiguo y el nuevo pacto en términos de cumplimiento, ¿sí? Porque llega nuestro Señor Jesucristo y Él vino a cumplir la ley. Lo podemos ver en Mateo 5:17. Él vino a cumplir la ley. Jesús dijo que venía a cumplir la ley y los profetas, todo lo que estaba escrito en nuestro Señor Jesucristo, Él viene y lo cumple porque es obediente aún hasta la muerte. Y lo podemos ver en Mateo 5:17. Cumplir es una traducción de la palabra pleró, que literalmente significa rellenar o llenar al máximo, a la plenitud. A la plenitud, dice, cumplir puede significar completar, llevar a cabo, realizar y cumplir. Llega nuestro Señor Jesucristo, Él cumple la ley, Él rellena, Él exactamente hace lo que estaba escrito tanto en la ley y en los profetas. Y tal como vemos en Mateo, el término puede ser usado en un contexto profético y a la vez ético. Gloria sea a nuestro Dios. Sigue diciendo, en este sentido ético, el cumplimiento de la ley moral al que estamos enfocándonos en esta lección, tal como Jesús lo hace en Mateo 5. Este ha sido el enfoque de Jesús desde su bautismo, al decir a Juan que así conviene que cumplamos toda justicia, donde nuestro Señor Jesucristo
no hace lo que él quiere hacer, sino él cumple exactamente lo que estaba escrito y le dice a Juan, así conviene que cumplamos toda justicia. Él viene exactamente a cumplir la ley y lo podemos ver en Mateo 3:15. De inmediato después de ello vemos a Jesús comprometido a la justicia al ser tentado por Satanás 3 veces en el desierto. Vemos aquí cómo él usa la escritura del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que se cumpla toda justicia. Sigue diciendo, lo vemos en Mateo 4 del 1 al 11. En cada intento Jesús responde, escrito está, citando mandamientos encontrados en Deuteronomios 8:3, 6:13 y 6:16. En este intercambio se puede ver con claridad su propósito y su misión de cumplir la ley. Si estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo cumple la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y donde ahora la trae para enseñarnos que Él vino a cumplir lo que dice Mateo 5:17, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Mateo 4:4. Gloria sea nuestro Dios. También leímos Hebreos 10 aborda este tema citando al rey David en referencia al Mesías. Nuevamente el Jesucristo escondido en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Nuevamente cómo se usa a David y lo podemos ver en el Salmos 47 y 8, pero en sí revelando a que venía el Mesías para honra y gloria de nuestro Dios. Esto es justo antes de que Hebreos citara la profecía del nuevo pacto de Jeremías, que lo vimos en lecciones pasadas. Jeremías, donde nos enseña cada uno de nosotros, enseñándonos que venía ahora el nuevo pacto. Estos dos textos tienen algo en común. Ambos se están refiriendo a la ley escrita en el corazón. Si recordamos ahí en Jeremías, donde la ley de nuestro Dios primeramente fue escrita en 2 tablas de piedra, ahora llega a la palabra de nuestro Dios, llegan sus mandamientos, pero ahora están escritos en el corazón de cada uno de nosotros, y podemos verlo en el Salmos 48 y también podemos leerlo en Salmos 31, 33. Jesús fue el primero en cumplir esto para que nosotros a su vez podamos hacerlo a través de él. ¿Cómo guardamos ahora la ley? ¿Cómo guardamos sus mandamientos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino tenemos que confiar en la palabra de nuestro Dios. Hebreos 3 también aborda la fidelidad de Jesús en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios. Fue fiel hasta la muerte. Gloria a nuestro Dios, y por él fuimos redimidos. Aunque en esta ocasión la establece junto a Moisés, un siervo fiel en su casa, antiguo pacto. Cuanto más glorioso es la fidelidad del Hijo de Dios en su casa, ahora viene siendo el nuevo pacto. Sí, como nos compara a Moisés con el antiguo pacto, como compara ahora el nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo famosamente sitúa a Jesús junto a Adán y dice, y contrasta la desobediencia de uno con la obediencia del otro, como nos menciona que Adán desobedece, pero llega nuestro Señor Jesucristo, obedece, y de tal manera que somos redimidos. Dice, las consecuencias de condenación y justificación. Por medio de Adán fuimos condenados, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora tenemos bendición y vida eterna. Al recordar a Adán y a Moisés y a David, se nos está recordando la historia del pacto y la importancia de obedecer a la relación del pacto. En Jesús, la herencia fiel del trono de David ha llegado. El rey es Jesús, el israelita justo ha llegado. Cuando el antiguo pacto fuere ratificado, Israel prometió obediencia, pero no obedecieron a nuestro Dios. Prometen obediencia, mas sin embargo no pasa esto. Éxodo 24:7 y 32:1. En la ratificación de nuevo, dice Jesús, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42, donde él hace la voluntad del Padre. El pueblo de Israel pudo haber hecho esto, mas sin embargo se alejaron de Jesús. En Jesús,
El segundo Adán ha llegado, quien es nuestro Señor Jesucristo, que nos trae vida y nos trae vida en abundancia. El antiguo pacto afirmaba, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Levítico 18:5. El nuevo dice, he aquí el hombre. Gloria sea nuestro Dios, donde ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos ante el trono celestial. Ahora veamos unas preguntas que tenemos ahí. Dice la primera pregunta: ¿cuál es su verso favorito respecto a la impecabilidad de Cristo y por qué? Yo creo que cada uno de nosotros, aparecen más de 100 textos donde nos habla de ello. Para mí, primera de Pedro 2:22 es un texto muy hermoso y dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y vaya que varias veces se acercaron los fariseos para tentarlo, el mismo diablo para tentarlo, mas sin embargo, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que viene, obedece a su Padre Celestial, y dice la palabra de nuestro Dios que Dios le exaltó hasta lo más alto por la obediencia que tuvo el Hijo de nuestro Dios. ¿Cuál es la definición de pecado y iniquidad y por qué era necesario que Jesús fuera inmaculado? Yo creo que tenemos algo que leímos en la introducción. El pecado puede definirse como errar del blanco. Cuando llega el pecado, quiero que sepan que erramos de la promesa que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que es errar del blanco, pero como los versos citados lo muestran, se define como más frecuencia en términos de transgresión de la ley. Así que estamos errando el camino que nuestro Dios quiere y estamos en transgresión de la ley. No guardamos la promesa que nuestro Dios quiere. La iniquidad se refiere a una distorsión o perversión moral, una naturaleza torcida y desviada del bien. Es donde ahora perdemos el enfoque y nos vamos hacia el pecado, y la iniquidad de nosotros nos aparta de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué significa la palabra cumplir? Y yo creo que hemos mencionado en algunas citas de la palabra de nuestro Dios, donde nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas, y vino, y vaya que realmente Él cumplió todo eso. Un significado de cumplir, aquí vemos a Jesús usando en un sentido ético, realizar o llevar a cabo o plenitud, por primera vez en Mateo 3, donde dice, si recordamos cuando se acerca Juan y le dice, es necesario que hagamos esto, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí estamos donde se obedece, donde se cumple, donde Jesucristo vino a cumplir exactamente lo que estaba escrito, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en los profetas. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánta gente dice que vino a deshacerse de ella? No vino a deshacerse de ella, vino a cumplir exactamente lo que estaba escrito, de él. Y yo creo que en Mateo 4 también vimos cómo nuestro Señor Jesucristo en diferentes ocasiones, diferente tentación, Él usa la palabra de nuestro Dios. Nuevamente usa Deuteronomios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Él viene a cumplir la palabra de nuestro Dios. Utiliza Deuteronomios 8:3, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente a Deuteronomio 6:16, donde usa escrito está. Para todo ello, porque viene a cumplir, viene a que se haga real lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, y ahora viene Él y con sus palabras dice escrito está, diciendo lo que estaba en Deuteronomios, tanto Deuteronomios 8:13, Deuteronomio 6:13, a Deuteronomio 6:16, donde ello nos enseña a cada uno de nosotros que Él vino a cumplir la palabra de nuestro Dios. Dice la última pregunta, dice, ¿qué es puesto a la par de Jesús en Hebreos 3 y Romanos 5 y por qué razón? Y yo creo que vimos Romanos 3 del 1 al 6, compara la fidelidad de Jesús en su casa como el Hijo de Dios con la fidelidad de Moisés. Nuevamente la sombra
del Antiguo Testamento, como viene siendo revelada ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los dos fueron fieles. Una vez más, compara la fidelidad de Jesús en su casa como hijo de Dios con la fidelidad de Moisés en su casa como siervo de Dios. Las referencias hechas a su casa se están refiriendo al llamado de ambos como líderes bajo el Antiguo y Nuevo Testamento. Como ahora podemos ver por medio de todo ello que menciona a Moisés y menciona a nuestro Señor Jesucristo. Todo ello nos enseña a que Jesús es el justo, y donde cada uno de nosotros por medio de su palabra podemos tener toda la confianza, toda la fe de que Jesucristo es el Señor. Lo vimos en el Antiguo Testamento, ahora lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, donde Jesús es el justo. Deseo en esta mañana que el Señor bendiga a cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.